Esta predicación es presentada gracias a Dios, a los socios y colaboradores, ya que gracias a su aporte económico llevamos a usted la palabra de Dios. Bueno, nuestro tercer día de campaña, estamos deseosos por alimentarnos con la palabra. Ya le conocieron ustedes, pero le damos la bienvenida oficialmente, la esposa de nuestro maestro, pastor, doctor Barriento, al cual le tengo mucho cariño y respeto. Así es que un fuerte aplauso para ella también. Que Dios me le bendiga mucho. Doctor, nos quedamos con el mensaje. Bendiciones. Gracias. Que el Señor los bendiga, hermanos. Siempre es un gran privilegio, un honor poder ministrar la palabra del Señor, y especialmente en una campaña como esta, porque tiene el título de Recogiendo la cosecha. Y nosotros, pues, recuerde que somos trigo limpio para el granero del Señor. Somos trigo limpio para el granero del Señor, hermanos. Amén, gloria al Señor, así debe de ser. Acompáñenme por favor a la palabra en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Capítulo número 13. Y vamos a leer desde el versículo número 24 hasta el número 30, del 24 al número 30. ¿Lo tenemos? Amén, iglesia, amén, gloria a Dios. Y bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre todos, por favor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre nuestro, bendito Dios de los cielos, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de exponer nuestro corazón a tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, nos guíe, nos conduzca y podamos vivir esta palabra continuamente, Señor, hasta el momento en que tú vengas por nosotros. La gloria y la honra te corresponden a ti. Que sea tu palabra la que suene en esta tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Cuando me presentaron el tema de la campaña, vino a mi mente que hablar de cosecha es hablar de una finalización de algo, es el fin de algo, es donde termina un ciclo que comienza con mucha esperanza, con mucho esfuerzo, mucho optimismo, con el propósito de que al terminar el ciclo pueda recogerse aquel preciado fruto. Todo labrador es consciente de ello y no escatima ningún esfuerzo
para lograr la mayor cosecha posible. Nosotros acá en este país que es eminentemente agrícola, sufrimos mucho por la falta de lluvia. Algunas semillas se pierden precisamente porque les faltó algo importante y básico, como es el agua. Son factores que quedan muchas veces ajenos a la voluntad del labrador, ya que son precisamente efectos de la naturaleza, del cambio climático, etc. Igualmente también puede haber una semilla contaminada que va a traslocar completamente el resultado de aquel esfuerzo y de aquella siembra. Pero en esta tarde, amados hermanos, vamos a tocar un punto muy importante, porque no es la falta de lluvia, no es tampoco la mala semilla, sino que hay otra semilla diferente que fue sembrada a propósito entre el trigo, lo cual definitivamente va a llevar a que la cosecha tenga unas divergencias. Va a haber una cosecha de un lado y cosecha de otro. Ya nosotros lo vimos aquí en la lectura de la palabra. Pudiéramos decir, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando presenta esta parábola y otras muchas parábolas, el propósito de Él era que pudiéramos nosotros entender con un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible, todas aquellas verdades espirituales y morales que difícilmente podrían explicarse de otra forma. Ese es el propósito de las parábolas. Y qué mejor ocasión para poder presentar esta verdad espiritual que tomar precisamente el campo, tomar precisamente lo que implica la siembra y la cosecha. Nosotros somos trigo limpio del granero del Señor. Yo a usted así lo veo, como trigo limpio. El Señor, nuestro Padre, así nos ve, porque nos ve a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Pero eso, amados hermanos, no viene a quitar el hecho de que hay un peligro inminente, en muchos casos una realidad palpable, y es el hecho de que hay también un enemigo del dueño del campo. El enemigo del dueño del campo lo que no desea definitivamente es que el campo produzca el tan ansiado fruto que el dueño desea y por el cual se esfuerza. Amados hermanos, vamos a ir entrando en el texto y vamos a ir escogiendo, deshilando poco a poco todas aquellas enseñanzas que el Señor Jesucristo trajo en aquel entonces y lo trae también para nosotros en esta tarde. Dice en el versículo 24: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla en su campo. Muchas veces nosotros, cuando oímos la expresión el reino de los cielos, entramos quizás en un poco de confusión, y para ubicarnos de una manera bastante entendible, pudiéramos decir que el reino de los cielos tiene 4 fases. La primera fase es la fase espiritual. Tiene otra fase que es la fase profesante, el reino profesante. Tiene una tercera que es el reino milenial. Y tiene una cuarta que es el reino perfecto de Dios. De estas 4 fases o 4 componentes del reino de Dios, las 2 primeras
son para un tiempo presente, es decir, el reino espiritual y el reino profesante. ¿Qué es el reino espiritual, pastor? El reino espiritual lo dijo claramente Jesucristo con aquel versículo donde dice claramente que si no recibimos el reino de los cielos como un niño, no entraremos a él. Él se estaba refiriendo a ese reino espiritual. ¿Qué quiere decir con un reino espiritual? Un reino espiritual, amados hermanos, no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre el corazón y la vida del creyente. El reino espiritual no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre la vida del creyente. Nosotros tenemos quien nos gobierne, que ese es nuestro Padre espiritual, y por ende estamos en este reino espiritual. El otro reino es el reino profesante. El reino profesante se ha dado en llamar que es el cristianismo actual, es decir, aquel cristianismo que es un tanto imperfecto. Es un tanto imperfecto. ¿Por qué? Es imperfecto porque es un misterio que Dios siempre lo presentó de esa forma. Es un misterio para el creyente. ¿Cómo es que Dios escoge lo vil del mundo para avergonzar a los sabios? ¿Cómo es que Dios, un Dios perfecto, maravilloso, excelso, santo 3 veces, nos adopta a nosotros como hijos? Cuando usted va a un lugar de adopción, una agencia de adopción, le presentan a usted los mejores niños, los mejores prospectos. El que tiene, y uno se da gusto escogiendo, el que tiene los ojitos azules, aquel tiene, que se parece un poco a mí, aquel se parece allá, aquel que es un poquito altito, es un poquito gordito. Y nadie en una agencia de adopción se va a fijar en aquel niño que está maltrecho. Dios hace exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque adopta a él aquel que es maltrecho, aquel que tiene delitos y pecados. ¿Para qué? Para hacerlo su hijo. Y para hacerlo su hijo por la gracia de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso, hermano, mire, a mí hasta se me eriza el cuerpo, hermano. Pudiendo él haber escogido algo mejor, vino a escoger lo peor, hermano, y a comprarlo con el precio más alto que jamás todo universo creado pueda concebir, que es la sangre de Cristo Jesús. Ese es el reino profesante, y por eso es un misterio, y por eso precisamente es un misterio. Y luego están los reinos futuros, que es el reino milenial y por supuesto el reino perfecto. Vamos a tocar en esta parábola de la cizaña precisamente el reino que tiene que ver con el tiempo presente, es decir, el reino espiritual y el reino profesante. Dice en la lectura de la parábola que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Atención, hermanos. Dice su campo. El campo le pertenece a él. El campo es de él. Más adelante los apóstoles le pidieron que les explicara precisamente esta parábola del trigo y de la cizaña. Y fíjese que si usted me acompaña, vea usted por favor el versículo 38 de ahí mismo de Mateo 13, en donde él está dando la explicación de la parábola. Dice claramente en el versículo 37, dice: respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El campo es el mundo. Pero que yo creí que el campo era del enemigo. Mire, hermano, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y está hablando precisamente de Jesucristo. Todo lo que él creó es para él. Lo que pasa es que hubo una usurpación de este mundo actual, pero el mundo le pertenece a él. Por eso dice que en ese mundo que es de él, por eso lo pone ahí como su campo, un hombre sembró buena
semilla. Nadie va a sembrar mala semilla, hermano. Sembró buena semilla. Tenemos que tener en mente, hermanos, que también hay otros sembradores. No solo el Señor es el que siembra. Aquí el Señor dice claramente que el hombre que siembra, el que siembra la buena semilla, en el 37 dice que es el Hijo del Hombre. Recuerda la parábola anterior, la parábola de las tierras. La tierra pisoteada por los hombres, ahí cae la semilla y se la roban las aves. La tierra que tiene piedras, la tierra que tiene espinos y la buena tierra. El que siembra en esa parábola no es el Hijo del Hombre. El que siembra en esa parábola es usted y yo, cada vez que vamos a lo largo y a lo ancho de nuestra realidad, de nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, llevando esa semilla. Pero en esta parábola el que siembra es Jesucristo. Y Jesucristo siembra en el mundo buena semilla. Usted es una buena semilla. Hermano, usted es una buena semilla en el campo del mundo. Piense en el lugar donde usted va a la escuela, si va a la universidad, si va al trabajo, en el vecindario. Usted es una buena semilla, hermano. Dios lo puso ahí donde usted está ahorita, con un propósito: que usted germine y dé fruto para la gloria de Dios. Pero hay un pero muy tremendo, y es que también hay un enemigo de Dios, un enemigo de Cristo, que también viene a sembrar en medio del trigo. Viene a sembrar cizaña. Viene a sembrar cizaña. Entonces tenemos que hay dos sembradores en esta parábola. Uno es Jesucristo, el Hijo del Hombre, que es el que siembra a sus hijos, los hijos del reino. Usted es un hijo del reino. Usted es una hija del reino, sembrados en el mundo. Recuerde que nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. El hecho de ser sal implica que nosotros detenemos el avance del pecado en el mundo. Hay algo que detiene la venida de Jesucristo, y es precisamente que el Espíritu Santo está todavía aquí en la iglesia. Pero va a llegar un día en que el Espíritu Santo será quitado. La iglesia volará a los brazos de Cristo. La iglesia va a volar a los brazos de Cristo, hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor. Conversábamos con el pastor hace un momento sobre todos estos eventos que se están dando en el mundo. Eventos políticos, eventos de salud, enfermedades que siguen avanzando, incontenibles, violencia incontenible, la maldad creciendo, multiplicándose en cada momento, extendiéndose en todo el mundo. Cristo está a las puertas, hermano. Pudiera ser que la campaña la terminemos allá en las nubes con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Volviendo acá a la parábola, hay dos sembradores. Uno es Jesucristo, pero el otro dice que es un enemigo. Es un enemigo. Donde dice, vinieron entonces, dice, perdón, en el 24, mientras dormían vino su enemigo. Atención, el su está hablando del dueño del campo, está hablando de Jesucristo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabe una cosa, hermano? El enemigo no va a sembrar cizaña entre la cizaña. El enemigo va a sembrar cizaña en medio del trigo. Si hay una iglesia que tiene problemas, pues ahí hay trigo, pero también hay cizaña, porque el enemigo no siembra cizaña en medio de la cizaña. Igualmente en el corazón nuestro, amado hermano,
Nosotros somos trigo. Recuerda que Jesucristo le dijo a Pedro, refiriéndose al trigo: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Jesucristo veía a aquel hombre como trigo, como nos ve a nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado, amada iglesia, porque a medida que se acerca la venida de Jesucristo por su iglesia, todos estos acontecimientos empiezan a darnos a entender que la cizaña está siendo sembrada con una forma más sistemática, de una manera más imperceptible. Por eso fue que el Señor del campo les dice: no, momento, no toquen por favor la cizaña, no vaya a ser que arranquen y dañen el trigo. Hablando de las semillas, hermanos, la cizaña se le llama falso trigo. La raíz de la cizaña es igual a la raíz del trigo, es tipo cabellera. Veamos, cuando uno arranca ciertas hierbas, uno ve que es un montón de hilitos. Y entonces, cuando se siembra cizaña en medio del trigo, la raíz de la cizaña también se enreda con la del trigo, de manera que si arrancan la cizaña, también el trigo se pierde. Es difícil poder percibir una semilla de cizaña de una semilla de trigo. El enemigo siempre va a trabajar de esa forma, el engaño. Recuerda cuando en el huerto del Edén entró a través de engaño, y por engaños fue que hizo caer a nuestros primeros padres. Y esa forma de atacar la sigue usando y le sigue dando resultado. Pero yo estoy seguro, amado hermano, que esos resultados van a cambiar completamente en esta iglesia, en la iglesia del Señor, porque nosotros tenemos a alguien que nos cuida, nos protege, nos guía, y ese es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero eso no exime que tenemos que tener cuidado, porque el engaño es sutil. Tantas sectas pseudo cristianas, con los alumnos del seminario lo hemos estado viendo, que no parecen, hermano, usan la misma Biblia, cantan los mismos coros nuestros, incluso tienen nombre de Jesucristo, nombre del Padre, nombre de lo que sea, hermano, pero ya en el fondo ahí uno detecta que definitivamente es una secta maligna. Y de eso van a proliferar los falsos cristos que dijo nuestro Señor en el mensaje profético que dio. Pero volvamos acá a las semillas. Bueno, tenemos entonces 2 sembradores y tenemos también 2 semillas. ¿Sabía usted que la cizaña crea un hongo que produce una toxina y la hace altamente venenosa? La semilla, o sea, el fruto de la cizaña es venenoso, da espigas parecidas a las del trigo. En la época bíblica, Roma tuvo que establecer una ley para evitar que por razones de venganza los enemigos se sembraran cizaña en sus campos. Roma tuvo que establecer penas graves cuando se comprobaba que aquella cizaña había sido sembrada con propósitos de venganza. El enemigo quiere quitarse y vengarse de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor con su sangre nos limpió, nos compró y nos tienen aquí escuchando su palabra y alabando su nombre. Bendito sea por siempre. Gloria a Dios. Eso conlleva que el enemigo no va a estar tranquilo.
ni está tranquilo. ¿Dónde estuviéramos nosotros este día? Pero estamos aquí, hermano. Y no solo estamos aquí en su casa glorificando su nombre, sino que vamos ¿hacia dónde? Hacia aquellos pastos celestiales que Él tiene preparados para nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos un campo, hay 2 semillas, hay 2 sembradores. Ahora viene algo interesante, hermanos. Le hacen los siervos al Señor 2 preguntas. Le hacen los siervos 2 preguntas. Ve usted por favor el versículo número 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esa es una pregunta, en 2 partes. ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es la segunda pregunta. Veamos la primera pregunta. Hermanos, esta es una pregunta que siempre ha cautivado la mente en cuanto al origen del mal y en cuanto a cómo es que Dios permite que sucedan cosas malas, cosas difíciles. ¿Por qué es que Dios permitió que la serpiente lograra su cometido? Él pudo haberla detenido, pudo haberla quizás no creado. Sin embargo, Dios lo permitió. ¿Por qué será que en medio de todo esto, incluso en el colegio apostólico, había uno que fue el que entregó a Jesucristo? A veces nosotros nos hacemos preguntas y cuando nos ponemos a la luz de la palabra de Dios, nos hacemos la misma pregunta: que Señor, ¿cómo puede ser posible que yo, que soy tu hijo, pueda tener pensamientos de esa forma? O incluso pueda tener acciones que no son propias de un hijo tuyo. La respuesta está aquí mismo. Hay un enemigo que trabaja y ese enemigo no descansa. Pero nuestro Dios también trabaja. Su Espíritu glorioso nos viste todos los días de una armadura perfecta, de una armadura que es infalible contra los ataques de aquel enemigo. Gloria a Dios. La cosa está que usted y yo podamos tomar esa armadura todos los días y enfrentar los ataques que el enemigo va a tener. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hermano, aquí hay que hacer una reflexión en el sentido de que con buena intención, los siervos de aquel Señor, cuando se dieron cuenta de la catástrofe, que ya estaban sembrados de la cizaña en medio, quisieron ellos: vamos a ir a arrancar la cizaña. Es decir, este es el campo, aquí hay trigo, este es campo de trigo, yo lo quito para guardarlo. Esta es cizaña, yo la arranco. Es decir, como que si ellos pudieran discernir qué es cizaña y qué es trigo. Aquí el Señor nos manda un mensaje, hermano. No debemos juzgar nosotros. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que yo conozco quién es cizaña. No, hermano, porque eso no es atributo. Bien lo dijo acá el dueño del campo: no vaya a ser que al querer arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Mejor dejen que crezcan juntos. Cuando empiece a darse el fruto, viene la siega, recogiendo la cosecha, y entonces sí, van a venir alguien que es especialista
en discernir este es trigo y esta es cizaña. Pero ustedes no tienen que hacer esa distinción, no tienen que hacer ese tipo de juicio. Nosotros no podemos hacer ese tipo de juicio, amada iglesia. Lo que yo puedo hacer y usted puede hacer es percibir, detectar cuando hay algo. Recuerde que la semilla de la cizaña es venenosa. Cuando algo de veneno está empezando a contaminar mi vida espiritual, está empezando a contaminar mi relación con Dios, está empezando a contaminar mi comunicación con Dios. Eso sí yo lo puedo hacer, pero conmigo mismo. Yo no lo puedo hacer con nadie que no sea yo. Hermanos, por esa razón Jesucristo dijo: no juzguéis unos a otros. Mejor deje que sea Dios, porque Él conoce muy bien el corazón de cada uno de nosotros, para poder discernir entre el juicio de la cizaña y el juicio para el trigo para el granero. Vamos terminando con esto. Al final, entonces, así como hay dos preguntas, hay dos clases de semillas, hay dos sembradores, también hay dos cosechas o dos siegas. Leamos por favor ahí donde dice al final el 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. El segador sí ya conoce qué es trigo y qué no es trigo. Diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Váyase al 49. Váyase por favor, váyase al versículo número 41. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Fíjese que llama la curiosidad que la cizaña tiene que ser atada, tiene que ser amarrada, tiene que ser unida. ¿Desde cuándo acá nosotros estamos experimentando, estamos viendo, amados hermanos, las uniones en el mundo? En el campo económico, el mercado común de tal lugar, una región se une para enfrentar los retos. En el campo político, las comunidades de naciones, la Organización de Estados Americanos, son asociaciones políticas. En el campo social, de muchas fraternidades que hay en el mundo, y también en el aspecto religioso, hermano, lo que se llama el Consejo Mundial de Iglesias, el ecumenismo. Recuerde que nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas, hermano. Nosotros somos hijos de luz, y por ende nosotros tenemos que rechazar todo tipo de unión. Más antes lo había dicho aquí en su palabra, que nosotros no podemos estar creciendo juntamente con semillas de diferente especie. Tenemos que ser trigo, y trigo limpio para el Señor. La cizaña entonces va a ser atada. Ya está siendo atada, hermano. Todas esas uniones que estamos viendo nosotros en todos los aspectos que acabamos de mencionar. Pero también hay algo maravilloso, y dice: pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Compaginamos con el 43. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos,
No quisiera yo terminar este mensaje sin hacer una reflexión final que tiene mucho que ver en que si es cierto que en las iglesias hay cizaña, y a veces en mi corazón hay alguien que por su gracia y misericordia puede transformar completamente la naturaleza de esa cizaña y convertirla en trigo. Y eso es la gracia maravillosa de Dios en la persona de Jesucristo. Pero también, por otro lado, el trigo tiene que ser zarandeado, hermano. No hay otra forma de poderle quitar la cascarilla que envuelve el grano. Tiene que ser aventado, que llamas aventar el trigo. Trigo viene de la palabra triticum, que quiere decir moler. Si nosotros, como hijos del reino, sembrados en un mundo difícil, tenemos que germinar y dar frutos para la gloria de Dios, no se nos olvide, hermano, que a veces Dios necesita limpiarnos, quitarnos aquellas cosas que se nos pegan, para que nos pongamos mantener de esa forma limpios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Señor el que nos ayude, amado, cada día a reflexionar. Señor, yo antes leía tu palabra más seguido, ahora menos. Señor, yo antes oraba más, ahora menos. Señor, yo antes servía más, ahora ya me siento cargado cuando tengo que ir a servirte. Y pidámosle entonces al Señor: Señor, avienta de mi vida todas aquellas cosas que tu enemigo quiere poner en mí, para evitar que yo te dé grano limpio para tu gloria y para tu honra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, santificado tu nombre. Te damos las gracias en esta noche porque nos has permitido exponernos a esta palabra. Saber, Señor, que hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas, el acusador, pero también que hay una interminable cantidad de gracia, amor y perdón en tu sangre maravillosa. Bendito Dios, elimina, Señor, toda aquella cascarilla que en mi vida estorba darte un trigo limpio, porque esa es la naturaleza que tú me diste cuando nos entregamos a ti, Señor. Cambiaste nuestra naturaleza. Somos trigo para ti y eso tenemos que darte, Señor. Ayúdanos, Espíritu glorioso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a tu Espíritu Santo. Mas si usted siente que esa naturaleza de ser trigo aún no ha llegado a su vida, este es el momento que Dios le ofrece para que usted pueda definitivamente hoy salir de aquí como trigo y empezar a germinar para glorificar a Dios con el fruto de su grano. Solo tiene que decirle a Dios: Señor, yo quiero que cambies mi vida completamente. Completamente, Señor. Quiero
que me des la salvación en la sangre maravillosa de tu Hijo Jesucristo. Solo levante su mano en señal de recibir a Cristo y cambiar completamente su naturaleza y también su destino eterno. Solo dígale al Señor: yo deseo, Señor, arrepentirme de mis pecados, recibirte como Señor y Salvador, y que seas tú el que guíe mis pasos. Solo tiene que levantar su mano y vuélvala a bajar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Continuamos en esta actitud de oración. El anhelo del Señor es que seamos trigo limpio. Venga a los pies del Señor. Dios nos ha hablado a través de su mensaje y este es el momento de abrirle las puertas del corazón al Señor. Habrá una persona, todavía son unos pocos segundos que nos quedan para que usted pueda recibir a Cristo. Es una fecha muy bonita para recordar tercer día de campaña recogiendo la cosecha 2014. Venga Jesús, venga Jesús. A usted también, amigo, que nos ve por la televisión, que nos escucha por la radio, también queremos hacerle el llamado. Es apremiante, no se puede postergar esta decisión tan importante de abrirle las puertas del corazón al Señor Jesús. Hágalo a través de la oración que va a salir después del mensaje, del programa, la oración de fe, y el Señor hará la obra. Él va a perdonar todos los pecados y le va a regalar la vida eterna. Muchas felicidades por ello. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos. Gracias por esta palabra, Señor. Esta predicación fue presentada gracias a Dios y a los socios de Canal 67 y Radio Bautista 106.1 FM, ya que gracias a su aporte económico llevamos a usted la palabra de Dios. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ya es miembro de la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Santa Ana Bypass. Estamos ubicados en calle Bypass, kilómetro 67, carretera a Metapán, contiguo a Gasolinera Carcagua. Más información al teléfono 2447-9027.